Ok, vamos a comenzar el capítulo 8, ¿ok? A ver, todavía dame unos minutitos. Vamos a comenzar el capítulo 8, por favor. Vamos a comenzar y nada más vamos a leer los primeros 4 versículos. Romanos capítulo 8, los primeros 4 versículos. Pero antes de eso, quiero hacer una recapitulación para ver si todos estamos en el mismo canal, si todos estamos aprendiendo. De nuevo, recuerda que aquí lo menos importante es que yo avance. Lo más importante es que usted aprenda, ¿ok? Eso es lo más importante. Aquí no es asunto de que no vamos a ganar nada si termino, ¿ok? No hay un premio por terminar de que, el pastor va a terminar este año, ¿verdad? No, no voy a recibir nada por terminar este año, ¿ok? Entonces, quiero que usted aprenda, ¿ok? Vamos a leer juntos los primeros 4 versículos. Romanos 8, los primeros 4 versículos. ¿Lo tiene? Ok. Comenzamos, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. 1 al 4, ¿verdad? Bien, hermanos. Ok, vamos a hacer una recapitulación, hermanos. Este capítulo 8, si usted se da cuenta, este es uno de los capítulos más largos del libro de Romanos, ¿ok? Si usted mira, a comparación de los otros capítulos, Romanos 8 es un capítulo largo, ¿ok? Entonces, y hermanos, básicamente, terminando Romanos capítulo 8, Pablo va a entrar capítulo 9 y 10 a 11 a un tema que es un poquito difícil de entender, pero que, hermanos, que es muy importante, que tiene que ver con la elección, ¿ok? Tiene que ver con la elección, ¿ok? Y recuerda que hemos estado estudiando el libro de Romanos tratando de contestar preguntas, ¿verdad? Es una forma fácil de recordar, ¿verdad? El contenido de Romanos. Comenzamos diciendo, ¿verdad? ¿Cuál es la primera pregunta que Pablo quisiera responder, ¿verdad? En los primeros casi 3 capítulos. ¿Se acuerda? ¿Cuál es la pregunta que Pablo quisiera responder? La condición anterior. Pero la pregunta, ¿cuál era la pregunta que hicimos aquí en la clase? ¿Cuál pregunta Pablo quisiera responder? ¿Qué es lo que nos enseña? Bueno, más o menos. ¿Por qué necesitamos la justicia de Dios? ¿Se acuerda? ¿Por qué necesitamos la justicia de Dios? ¿Por qué no podemos obtener nuestra propia justicia? ¿Verdad? ¿Por qué necesitamos la justicia de Dios? ¿Y cuál es la respuesta sencilla? ¿Por qué necesitamos? Porque somos pecadores. ¿Se acuerda? Los primeros 3 capítulos, Pablo va a demostrar, hermanos, el asunto del pecado, ¿verdad? Recuerda, va a hablar, creemos que va a hablar a gentiles, luego va a hablar a judíos, y luego sencillamente va a decir todos. Dice Pablo, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están, ¿qué? Bajo pecado. Después, ¿cuál es la segunda pregunta que Pablo quisiera responder? Casi, es cómo, o sea, primero por qué, y luego cómo podemos obtener la justicia. ¿Cómo podemos obtener la justicia? Y es el capítulo 3, ¿verdad? Parte del capítulo 3 y capítulo 4. ¿Cómo podemos obtener la justicia? Y la respuesta sencilla es por medio de la fe en la obra completa de Cristo, o por medio de la fe en Cristo. Hermanos, de nuevo, solamente hay una manera en que las personas podemos ser salvas. Solamente hay una manera en que podemos ser perdonados.
Solamente hay una manera en que podemos ser absueltos de nuestros pecados y es fe en el Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿por qué tenemos que tener fe en Jesucristo? ¿Por qué en Él? ¿Por qué en su obra? Porque Él es el único Por- está libre de pecado. ¿Pero por qué? Bueno, sí, amén. Pero la Biblia no nos deja así nada más de creen esto y ya, sino que nos da una justificación muy razonable. Hermano Ortega y luego Ángel. ¿Por qué? Porque Cristo muere por nosotros, porque sin pecado muere por nosotros. Exactamente, exactamente. Sí, 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 ahí vamos. Y esa es la idea. ¿Por qué tenemos que tener fe en Cristo, en su obra? ¿Por qué en Cristo, Ángel? Exactamente, hermanos, exactamente. Y eso es lo que Pablo va a demostrar en el capítulo 3, ¿verdad? Eso es lo que Pablo va a demostrar, hermanos. Ahora, esto es muy importante porque cuando hablamos de la justicia de Dios, hermanos, cuando hablamos de que Dios es justo, Él no puede dejar el pecado sin castigo. Hermanos, el pecado necesita ser castigado. El pecado necesita ser castigado. Y en lugar de castigarnos a nosotros, Dios castigó a su Hijo, azotó a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener su justicia, ¿verdad? Y Pablo va a demostrar, y ese gran sacrificio y ese gran perdón solamente se puede obtener por fe. Solamente y únicamente se puede obtener por fe. Y recuerde que el capítulo 4 es el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Para demostrarle a los judíos que Abraham no fue salvo por sus obras, Abraham fue salvo por la fe. Recuerde que él es el modelo de la salvación, él es el prototipo de la salvación, ¿verdad? Que podemos creer en él, ¿verdad? Que podemos creer en Dios por la fe. ¿Ok? Entonces, ahora, del capítulo 5 en adelante, ¿cuál es la siguiente pregunta que Pablo podría contestar? Bueno, esa es una, pero ¿cuál es la pregunta que Pablo pudiera contestar? ¿Qué es lo que hizo Cristo para posicionarnos si ya no ser ahora esclavos, ahora vamos a ser libres y ahora vamos a estar? Ok, ok. Por ejemplo, mire, comienza el capítulo 5 diciendo, ¿verdad? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y luego dice, tenemos acceso a esta gracia. Y luego nos gloriamos, ¿verdad? Y va a mostrar. Y luego va a hablar de que fuimos reconciliados. Y luego va a hablar de que fuimos, ¿qué? Unidos a Cristo en su muerte y resurrección para que el pecado perdiera, el cuerpo caminoso perdiera poder en nuestras vidas. ¿Cómo le llamamos a eso? Tener paz, tener acceso, gloriarnos, ser reconciliados, ser liberados del pecado. ¿Cómo le llamamos a esos? Libertad. Amén. ¿Cómo le llamamos a eso? Redención. Sí, pero ¿qué de la salvación? ¿Son qué? ¿Son qué de la salvación? Resultados. Resultados, son frutos, resultados de la salvación. Y la pregunta es, ¿qué sigue después de obtener la justicia? Hermanos, ¿qué sigue? O sea, ya que hemos puesto nuestra fe en Cristo, ¿qué tenemos? Tenemos paz, tenemos acceso a la gracia de Dios, ¿verdad? Nos gloriamos en las tribulaciones, tenemos una perspectiva diferente, somos reconciliados, somos liberados del pecado. Y ahorita vamos a entrar en ese más específicamente, ¿ok? Liberados del pecado.
Entonces, Pablo ha venido caminando, ¿verdad? En su argumento para explicarnos, ¿verdad? Lo que el Evangelio hace, lo que el Evangelio nos da, ¿ok? Y entonces estamos por entrar al capítulo 8. Ahora, nada más quiero de nuevo, ¿alguna duda hasta aquí? Quiero que de veras, lo mejor que pueda, lo que mejor que sea posible, quiero explicar. ¿Alguna duda aquí? ¿Un versículo que haya quedado suelto? ¿Una idea que haya quedado confusa? Porque no quiero seguir avanzando, ¿verdad? Si no explicamos bien. Hermano. Ajá. Sí. Sí, sí, y es un resultado de la salvación, ¿verdad? Es un resultado. Ahora, de veras, ¿alguna duda, algún versículo? Recuerda que el capítulo 7 fue un capítulo poquito difícil. Comenzó, recuerde, con otra ilustración del matrimonio y de la viuda, ¿verdad? Habla de un matrimonio y una viuda, ¿verdad? De nuevo, ¿qué está tratando de ilustrar? Tratando de ilustrar cómo hemos cambiado de un esposo a otro. ¿Se acuerde? Romanos 7 comienza con esa ilustración que hemos sido cambiados de un esposo a otro, ¿verdad? Y de nuevo, es una ilustración, no es perfecta, ¿verdad? Porque aquí no murió el esposo. ¿Quiénes son los que hemos muerto? Nosotros hemos muerto al pecado para servir y ser unidos a otra persona que es Cristo, ¿verdad? Y luego, ahora recuerde, el capítulo 7 es este capítulo espinoso donde el Pablo va a decir, el pecado o la ley de Dios, ¿verdad? La ley de Dios provoca deseos pecaminosos. ¿Y se acuerdan? Entonces, los judíos pensarían, entonces Pablo, ¿tú estás diciendo que la ley de Dios es mala? ¿No? Hermanos, y eso es el último capítulo. ¿Cuál es la relación entre la ley y el pecado? ¿Por qué, hermanos? De nuevo, ¿por qué cuando nos prohíben algo, más ganas nos dan de hacerlo? ¿Por qué cuando tenemos una prohibición de algo, más ganas nos dan? ¿Por la qué? Por la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Por la naturaleza pecaminosa. Exactamente, la ley también nos enseña ¿qué? Lo que es pecado. No sabríamos lo que es pecado y pecados en específico si no conociéramos ¿qué? La ley de Dios. Y eso es lo que, ahora hermanos, y el último párrafo de Romanos capítulo 7, ¿verdad? Pablo va a presentar su propio testimonio en cuanto a la lucha del querer y el hacer. ¿Ok? Y eso fue lo que nos quedamos de otra vez. Hermanos, todos los que somos cristianos nos identificamos con Pablo. ¿Sí o no? Dice Pablo, lo que quiero hacer, exactamente, lo que quiero hacer no hago. Lo que no quiero hacer es lo que hago. Y se acuerda, y eso puede causar confusión, hermanos. Y Pablo está tratando de decirnos este principio, al final dice, hallo un principio, que en mi carne no mora el bien y mi carne quiere lo pecaminoso. Pero en mi mente, yo quiero servir a Dios. En mi mente quiero hacer lo correcto, pero no puedo. Y se acuerda, y termina su exclamación Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano Juan.
por ahí habla a mentir. Entonces, el problema está ahí que muchas veces gana la otra, una cosa pecaminosa, ahí es donde hay uno. Entonces, pero como dicen también, Sí. Ahora, y aquí viene el punto, hermanos, aquí viene el punto. Todos hemos sentido probablemente la desesperación de Pablo. ¿Sí o no? O sea, todos hemos sentido esa desesperación. Ahora, el punto, hermanos, y el problema no es sentirla. El problema es quedarnos ahí. Y es lo que Pablo va. Y este capítulo 8, hermanos, es la respuesta de Pablo, porque no terminó así con un grito desesperado. Dijo, después de esto dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias doy a Jesucristo. Y de nuevo, así, con la ley, con la mente sirvo al Espíritu, con la verdad. la mente sirve la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Entonces, de nuevo, esta lucha. Y ahora, el capítulo 8, hermano, va a ser ese capítulo en específico para ayudarnos a entender cómo la vida de Cristo se manifiesta en nuestra vida por su Espíritu. O sea, cómo la vida de Cristo se manifiesta en nuestra vida por su Espíritu. ¿Okay? Entonces, ahora hermanos, ¿estamos bien aquí? ¿Okay? Hermanos, de nuevo. Hermanos, a mí no me importa regresarme las veces que tenga que regresarme, volver a repetir. El punto es que yo quiero que usted entienda, porque este es el Evangelio. Y hermanos, lo importante no es contestarlo aquí en la escuela dominical. Lo importante es que aprendamos esto para las luchas que experimentamos en la casa, en el trabajo. O sea, con el hermano, la lucha del pecado no es aquí, ¿verdad? La lucha del pecado no es aquí, la lucha del pecado es allá afuera. El asunto del evangelio es allá afuera. Entonces, aquí el punto importante, o sea, recuerde que Dios no es como, a ver, les voy a hacer un examen, ¿qué tanto aprender? La vida es el examen, ¿verdad? La vida es el examen, entonces, miremos realmente. Sí, exactamente. Exactamente. Bien, ahora sí, Abel, ayúdame a repartir las hojas. Saúl, ¿me pasas unas pilas? Porque ya se están muriendo estas. Por favor. Ok, ahora sí, Abel va a repartir unas hojitas del capítulo 8. Hermanos, en este capítulo 8, como es uno de los capítulos más grandes, más largos, vamos a durar algo. Bueno, a ver, hermana, cómo la vida de Cristo se manifiesta en nuestras vidas por su Espíritu. Por su Espíritu. Ok, ahora sí. Ok, en lo que están. Ok. Yo voy a poner aquí la hoja para los que están viendo en Zoom y van a ver la grabación. Ok. Vamos a comenzar este capítulo, el capítulo 8. Ok. Alguien, ayúdame leyendo la introducción fuerte, por favor. Alguien ayúdame leyendo la introducción fuerte. En el capítulo anterior, Pablo escribió las cuestiones de los judíos, decían en cuanto a la revelación de la ley y el pecado. Pablo describió su propia experiencia como creyente en el último párrafo, como una lucha entre el querer y el hacer. Después de su fuerte exclamación de declaración, lanzó una declaración de agradecimiento por Cristo. Ahora en este párrafo va a describir cómo la vida de Cristo opera en nosotros los creyentes. Introduce este capítulo de la siguiente manera. La palabra Neuma. espíritu aparece 21 veces en Romanos 12. Todos menos dos, los dos versículos de 16 se refiere al Espíritu Santo. Esto significa que el Espíritu se menciona
En este capítulo casi una vez cada 2 versículos, mientras que su consecutor más cercano es 1 Corintios 12 menciona el Espíritu, un poco más de cada 3 versículos. Ok, entonces, note aquí. Ahora, hermanos, ahorita no lo vamos a hacer ahorita, pero vamos a estarlo haciendo. 21 veces en Romanos capítulo 8 se menciona el Espíritu. De esas 21, solamente 2 habla del Espíritu humano. Todas las 19 veces habla del Espíritu Santo, hermanos. ¿Qué le dice eso? ¿De qué trata este capítulo? Habla, ¿verdad? Tiene que ver con el Espíritu Santo. Ahora, es de nuevo, aunque este capítulo habla del Espíritu Santo, y es muy importante, no va a hablar de quién es Él, va a hablar de lo que Él hace. Ahora, hermanos, de nuevo, y hermanos, adivinen qué, no vamos a encontrar un mandamiento en estos primeros versículos. Por lo menos los primeros 11 o 17 versículos, no vamos a encontrar ningún mandamiento. ¿Ok? Entonces, simplemente vamos a ver lo que el Espíritu Santo hace. ¿Ok? Y de nuevo, ahora quiero ir lento, porque ahora vamos a entrar a un punto importante en cómo entender la ley de Dios. Ahora, vamos aquí. Punto número 1, por favor. Punto número 1. Ahí tiene la línea. Yo le voy a dar la frase, ¿ok? El Espíritu Santo y esta es la frase, habilita para vivir. Habilita para vivir. El Espíritu Santo nos habilita para vivir. El Espíritu Santo nos habilita para vivir. Ahora, mire la frase completa. Conforme a la ley de Dios, por medio de una esfera diferente. Ahí vamos, ahí vamos. Qué bueno que hizo esa pregunta, porque es la que vamos a explicar. ¿Ok? Ahorita lo voy a explicar. Ahorita se lo voy a explicar. Ahorita va a entender ese asunto de una esfera diferente. Inciso A, hermanos. Inciso A. La unión con Cristo. La unión con Cristo. Inciso A. La unión con Cristo nos ha liberado del poder condenatorio de la ley y nos ha habilitado para vivir por el Espíritu conforme al estándar de la ley. No hay muchas cosas para llenar aquí, hermanos. No hay mucho para llenar. ¿Ok? Bien, ahora sí, vamos a ir versículo por versículo y frase por frase, ¿ok? Dice versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿ok? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ok, alguien lea el punto número 1, por favor. Ayúdeme a leer el punto número 1. La primera realidad en este versículo es que nuestra unión con Cristo nos ha librado de toda condenación. De esta manera, por nuestra unión con Cristo, son aplicadas todas las bendiciones espirituales que Él ganó por su obra. La palabra condenación aquí se usa en 3 ocasiones en la carta y tiene la fuerza de un veredicto donde la persona es encontrada culpable, sujeta a la sentencia condenatoria. Ok, hermanos, la primera realidad, ninguna condenación hay para los que están, ¿qué? En Cristo. Y eso habla de nuestra unión con Cristo. Puse ahí, compárese con Romanos 6.5. Recuerde que Romanos 6.5, porque si fuimos plantados
juntamente con Él. Recuerda, esa frase, ¿cuál es otra manera de traducir o interpretar esa frase? Si fuimos injertados o si fuimos unidos orgánicamente. Hermanos, y aquí, de veras, esta es la manera de entender la salvación. La manera de entender la salvación, hermanos, es que el evangelio no es un mensaje, nada más. El evangelio es una persona, ¿verdad? Y la salvación es ser unidos ¿a qué? A esa persona. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, hermanos, y ponemos nuestra fe en Cristo, somos unidos a Cristo, hermanos. Somos unidos. Y por eso dice aquí la primera frase, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso habla de nuestra unión, los que están en Él. Están en Él. Hermanos, qué tremendo. Dice, ninguna condenación. Ninguna condenación. Ahora, la segunda realidad. Sí. Recibimos disciplina. Sí, Dios. Ahora, gracias por hablar de ese punto, Ángel. No lo tratamos aquí, lo tratamos en la cena del Señor, ¿se acuerda? En Primera de Corintios 11, dice Pablo y explica que Dios tiene que disciplinar o castigar, ¿se acuerda? Hay un juego de palabras ahí. Dios tiene que castigar a sus hijos o disciplinarlos. ¿Por qué? Porque están en obstinación del pecado. ¿Ok? Ahora, dice Pablo, vaya a Primera de Corintios 11, por favor. Buena pregunta que hizo Ángel. Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11 y a ver si alguien tiene alguien me ayuda con su nueva traducción viviente. Versículo 32, Primera de Corintios 11, 32. Mire cómo dice Primera de Corintios 11, 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Y luego mire lo que dice, para que no seamos condenados con el mundo. 11:32, Primera de Corintios 11:32. ¿Alguien puede leerme nueva traducción viviente? A ver, hermana, yo sí. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados juntos con el mundo. Exactamente. Hermanos, este versículo, ¿verdad? Este pasaje y este versículo nos va a enseñar que Dios sí castiga a sus hijos. Dios castiga a sus hijos. Pero de nuevo, y el castigo, y aquí esta es la cosa grandiosa, el castigo no es en proporción de nuestra falta. Hay que tener bien claro eso, hermanos. Cuando Dios nos castiga y Él nos inflige dolor, nunca es en proporción de nuestra falta. Porque si fuera en proporción de nuestra falta, hermanos, mereceríamos ser ¿qué? Condenados. Y dice aquí, mas siendo juzgados, o sea, siendo castigados, somos disciplinados por el Señor para que no seamos ¿qué? Condenados por el mundo. Condenados por el mundo. Pero condenados con el mundo. Entonces, esto es muy especial, hermanos. También, por ejemplo, el castigo de Dios, muchas veces nosotros somos los que aplicamos el nombre. Es que Dios me está castigando, no es que Dios es. Muchas veces realmente sabemos que Dios está haciendo eso por nuestra propia necesidad. Yo creo que cada uno debe examinarse. Y eso, lo que yo creo en Primera de Corintios 11, lo que está diciendo ahora, este punto es importante.
Porque Romanos está diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermano, ahora, ninguna condenación. Ahora, eso es diferente a 1 Corintios 11. Porque en 1 Corintios 11 va a decir que los cristianos sí somos castigados. Y somos castigados para que no seamos, ¿qué? Condenados. Ahora, eso hay que aclararlo, porque uno puede pensar, a ver, no que ya ninguna condenación hay que estar en Cristo Jesús, ¿y por qué me están pasando estas cosas? ¿Verdad? Amén. Ese es el otro pasaje extenso que habla de la disciplina. Entonces, hay que tener cuidado, hermanos. Y de nuevo, hay que tener cuidado porque muchas veces llegamos, hermanos, yo lo he pensado y no se me olvida y luego lo vuelvo a pensar. Cuando me pasa algo, yo muchas veces pienso, Dios, de seguro estoy pagando por mis pecados. Hermanos, probablemente Dios me disciplina, pero no estoy pagando. Hermanos, ¿qué se necesita para pagar por sus pecados? O sea, imagínense la magnitud. La magnitud. Y muchas veces eso es lo que pasa. O sea, ¿se acuerda? Eso es lo que pensaron los amigos de Job. ¿Qué cosas habrá cometido Job para sufrir de esta manera? Hermanos, muchas veces pensamos así en la iglesia. Cuando alguien le va de la patada, 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 que ve ese famoso dicho, ya nada más falta que me... ¿Verdad? Muchas veces pensamos aquí dentro de la iglesia, ¿qué cosas habrán hecho? Y pensamos que el nivel de sufrimiento es proporcional al nivel de pecado. Pero no es así, hermanos. No es así. O sea, Dios tiene que disciplinarnos y Dios tiene que castigarnos, pero nunca es en proporción de nuestros pecados. Porque por eso Romanos está diciendo esta exclamación de esperanza. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermano Oscar y Ángel. Sí, pero hay ocasiones en que el Señor manda el sufrimiento para preparar a una persona a una obra especial. Y adivinen que este pasaje también enseña eso. Pablo dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Hermanos, no todo el sufrimiento es disciplinario. Y esa es la otra cosa importante. No todas las cosas que padecemos, hermanos, son por pecado. Y esa es la otra cosa que tenemos que aprender en la iglesia. No todas las cosas vienen por pecado, ¿verdad? Ángel y luego hermana Amanda. Todo queda perdonado. Todo queda perdonado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Su disciplina. Ahora, muy importante, Ángel. Hay pecados, hermanos. De nuevo, Dios nos perdona del pecado. Pero hay consecuencias, hermanos, que no se pueden deshacer. ¿Sí o no? O sea, hay consecuencias del pecado. O sea, uno viene a Cristo y nuestros pecados son perdonados. Pero eso no significa que nuestro riñón se va a regenerar por años de borrachera. Eso no significa que nuestros pulmones se van a regenerar por años de cigarro. Eso no, por ejemplo, eso no significa que se le van a quitar, por ejemplo, imagínense que alguien contrajo SIDA por una vida muy libertina. Entonces, venir a Cristo no significa que se le va a quitar el SIDA. Sus pecados son perdonados. Pero las consecuencias, hermanos, muchas veces siguen. ¿Como consecuencias del qué? Sí, sí, sí. Pero no es automático. Hermana Amanda.
No, si confesamos, sabe, esta es la cosa. La manera, ¿sabe cómo? Déjeme ilustrar, déjeme usar esta ilustración. Déjeme usar esta ilustración. La Biblia dice que tenemos que disciplinar a nuestros hijos, ¿verdad? Ahora, ¿en qué situaciones se disciplina a los hijos? Cuando no, de nuevo, cuando no entienden, cuando están obstinados. Pero, por ejemplo, y déjenme usar esta ilustración que ya le había dado. Una vez, hermanos, ¿verdad? Caris supo que estaba haciendo mal, vino y pidió perdón. Sí, perdónenme, yo no hice esto, yo hice esto. Y vino, se arrepintió, pidió perdón. Y le dijimos, está bien, te perdonamos, mami. Vamos a orar y pedir perdón a Dios. Terminamos de orar y nos dijo, ¿y no me van a pegar? ¿Y no me van a pegar? No. ¿Por qué? Porque te arrepentiste. Hermanos, Dios no tiene que pegarnos si confesamos nuestros pecados. Dios no tiene que castigarnos si nos arrepentimos de nuestros ¿qué? Pecados. Pero cuando estamos, que fue el caso de Corintios y es el caso de Hebreos 12, cuando no queremos arrepentirnos y seguimos obstinados en nuestros pecados, es cuando Dios ¿qué? Nos castiga. Hermana. A veces, hermano, no es casi simplemente así como está la ley de gravedad, la ley de rotación, la ley de calcio. Y hay veces que no sabemos, hay cosas que tienen un efecto. La ley de calcio. Sí, sí. Y hay unos que Dios haya dicho, existe algo que transgrede una ley natural del universo. Bueno, no, porque eso significaría creer en el karma, y el karma no existe. No, hablo en el momento. Por eso, pero, ok, no es que la ley de nuevo, no todo sufrimiento viene por pecado. Hay que dejarlo bien claro. Hermanos, no todo sufrimiento viene por un pecado personal directo. O sea, hermanos, no sufrimos usted sufre, que habré hecho mal. No pasa así. No pasa así. Ok, ¿de qué hablaba entonces? Ajá. Va a tener un efecto. Es el efecto sí. real, aunque en ese momento te arrepientas todo. Ahí vamos, sí, eso es a la otra cosa que vamos. En Romanos 8 también Pablo va a hablar que, hermanos, el sufrimiento no necesariamente va a venir por pecado personal, sino el sufrimiento va a venir, ¿por qué? Por un mundo roto. Hermanos, a veces nosotros somos personas genuinamente sufrientes. Déjenme usar esta palabra con cuidado. A veces nosotros somos genuinamente víctimas. Imagínese, usted va manejando bien y de pronto un imprudente ¡paz! Lo choca. Sí. Entonces, hermanos, vivimos de nuevo. A veces el sufrimiento, a veces somos genuinas víctimas. O sea, no es como que no estuve alerta. O sea, hay gente, sufrimos por el pecado de ¿qué? De otras personas. ¿Verdad? De otras personas. Y es lo que también Pablo va a tratar en este capítulo, dándonos una perspectiva. Porque de nuevo, a veces podemos estar muy frustrados como cristianos de que ¿por qué me están pasando estas cosas a mí? ¿Verdad? ¿Por qué nos pasan estas cosas a nosotros? También muchas veces lo disfrutan de crear. Sufra, Dios me va a querer más y más. Es un error. Exactamente. Y esa es la otra cosa que habíamos hablado, ¿no? O sea, hermanos, bueno, ya no vamos a, entonces, ok. Entonces, de nuevo, primera frase, ninguna ¿qué? Condenación. Para los que están en Cristo Jesús. Ahora, la segunda realidad, hermanos, la segunda realidad tiene que ver con una nueva naturaleza. Pablo dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al
Espíritu. Hermanos, parece ser que esta frase no aparece en todos los manuscritos, pero sí en el versículo 4. Yo creo, hermanos, ¿verdad? Examinando los manuscritos griegos, yo creo que no apareció en versículo 1 y apareció hasta el versículo 4. ¿Por qué? Porque esa frase, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, tiene más fuerza en el versículo 4 que aquí. ¿Ok? Esa frase, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, esa frase tiene más fuerza en el versículo 4 que en el versículo 1. ¿Ok? Entonces, por eso no la vamos a estudiar aquí, sino hasta el versículo 4. Ok, ahora nota aquí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, ¿cómo comienza su versículo 2? ¿Con qué palabra comienza su versículo 2? ¿Con qué? ¿Y su versículo 3? Porque, ok. De nuevo, esas palabritas, porque, ¿cómo se usan en un argumento? Una explicación o una razón, ¿ok? Una explicación o una razón. Entonces, la declaración es: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y el versículo 2 y el versículo 3 nos van a dar ¿qué? Explicaciones o razones. ¿Ok? Entonces, por eso puse en el bosquejo explicación, razón. ¿Ok? Aquí tenemos la primera. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Ok? Ahora vamos a entender esas frases. Vamos a entender esas frases. Alguien ayúdeme. Inciso A minúscula, por favor. Inciso A minúscula. ¿Cuál es la ley del Espíritu? ¿Cuál es la ley del Espíritu? Nótese lo que Pablo ha dicho del Espíritu. Romanos 2:29, 5:5. La ley del Espíritu entonces denota la autoridad o poder ejercido por el Espíritu Santo. El Espíritu es un poder liberador a través de la obra de Cristo que nos saca del ámbito del pecado y de la muerte espiritual a la que el pecado inevitablemente nos conduce. Ok, ahora vamos a leer esos versículos. Alguien ayúdame, Romanos 2:29, Romanos 5:5 y Romanos 7:6. Porque esto es lo que Pablo ha dicho del Espíritu Santo. Pablo no había mencionado tanto al Espíritu Santo hasta que llegó a este capítulo. ¿Ok? Hasta que Pablo llegó a este capítulo es que se empieza a hablar mucho del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Qué dijo Pablo en Romanos 2:29? Ok, dice, ¿se acuerda? Les va a decir a los judíos, la circuncisión que importa no es la física, la circuncisión que importa es la del corazón. ¿Y hecha con qué? Hermanos, ¿qué llega al corazón? Y no hablando del corazón físico, ¿qué llega a esa parte inmaterial que no se ve? Solamente el espíritu, ¿verdad? Dice el espíritu, ¿ok? Bien, Romanos 5:5. Romanos 5:5. Ok, de nuevo, hermanos. El amor de Dios, ¿cómo podemos estar seguros que Dios nos ama? Según es Romanos 5:5. Pero más específico, ¿qué dice? Así, ¿qué dice claramente ese versículo? ¿Cómo podemos saber que Dios nos ama? Porque ya sentimos vergüenza estar en presencia de Él. Amén. Pero dice aquí por el Espíritu Santo que nos ¿qué? Nos fue dado. Sabemos que Dios nos ama porque Dios nos dio su ¿qué? Su Espíritu. Y luego Romanos 7:6. Romanos 7:6. Ok, para que sirvamos en el régimen nuevo de él.
Espíritu. Otra manera para traducir la palabra esfera, otra palabra que yo usé aquí, esfera, es régimen. ¿Ok? Entonces, aquí, en este capítulo, Pablo va a hablarnos de cómo es ese asunto del Espíritu. Entonces, hermanos, la ley del Espíritu, dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de ¿qué? De la muerte. Entonces significa, hermanos, que la obra o el poder del Espíritu nos ha librado. Ahora, hermanos, mire, segundo, inciso B, ¿cuál es la ley del pecado y de la muerte? Alguien ayúdeme leyendo inciso B. ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? Empezamos en el contexto, es claro entender que la ley muestra la peligrosidad del pecado, revela que es tan destinada en la carne, y la ley en sí misma no puede librar de ese poder. Pablo nos da constantemente el pecado se aprovecha de lo bueno para llevarnos a la muerte. Entonces, la ley del pecado habla de nuestra naturaleza corrompida, destinada a la muerte, pensando que podemos salvar nuestras propias. Ok, exactamente. ¿Se acuerda? Este es el testimonio de Pablo. Nos ha librado del poder de la ley del pecado y de la ¿qué? De la muerte. Acuérdese que el pecado, hermanos, dice aquí, el pecado se aprovecha de las cosas buenas. El pecado se aprovecha de las cosas buenas. ¿Se acuerda que dice Pablo? Y el pecado, cuando vino la ley, el pecado revivió, me engañó y me ¿qué? Y me mató. ¿Se acuerda qué significa eso? Cuando Pablo dice el pecado me engañó, el pecado revivió, el pecado me mató, ¿qué significa eso? Pero ¿por qué dice eso? ¿Se acuerda? Piensa en Pablo. Porque él no entendía la ley, hasta que entendió y por eso. ¿Qué entendía? ¿Cómo vivía sin entender la ley? ¿Qué pensaba Pablo? Él pensaba que el obedecer la ley, ¿qué? Lo iba a salvar. Hermanos, ahora, ¿qué tipo de judío era Pablo? O sea, hermanos, ¿qué tipo de judío Pablo? Era el más ortodoxo, hermanos, el más estricto, el más justo. O sea, piensa en la vida de Pablo, hermanos. Pablo pensaba, yo voy a hacer, ¿se acuerda? Dice, y él dice su propio testimonio, yo lo hice por ignorancia. Él pensaba que estaba honrando y sirviendo a Dios. Pero no se dio cuenta, hermanos, que si seguía su vida así, iba a ir, ¿qué? Rumbo al infierno. Entonces, cuando entendió la ley de Dios, cuando entendió que la ley, ¿qué? El cumplimiento de la ley no nos puede salvar, lo abandonó. Entonces, a eso se refiere la ley del pecado, hermanos. El Espíritu Santo nos ha librado de esa ley, de pensar que podemos ganar nuestra salvación, ¿qué? Por nuestras propias obras. Hermanos, nadie puede ganar la salvación. No hay nada que podemos hacer para ganar la salvación. No hay nada. Hermanos, y por eso dice, la ley del Espíritu me ha librado de eso. O sea, es el Espíritu Santo que nos ha ayudado a entender, hermanos, que no es por lo que hacemos. No es por lo que hacemos. Entonces, esa es la primera explicación. Miren la segunda explicación, que va a aclarar más esto. De nuevo, versículo 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Y luego yo aquí en el punto 4, Dios condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Ok, hermanos, vamos a la primera frase. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Inciso A, hermanos, la ley no puede dar vida por la naturaleza carnal que existe en cada uno de nosotros.
Hermanos, ¿por qué? Hermanos, ¿por qué es imposible que la ley nos diera vida? ¿Por qué era imposible que la ley nos diera vida? Entonces, ¿el problema está en la ley? Está en nosotros. ¿Por qué es imposible que la ley nos diera vida? No por la ley, sino por nosotros. Y eso es lo que, por eso Pablo dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era ¿qué? Débil por la carne. Hermanos, la ley Dios nunca quiso que la ley nos salvara, porque nadie, absolutamente nadie puede ¿qué? Cumplirla. ¿Quién, hermanos? ¿Quién puede cumplir la ley? Cristo. Y es lo que va a decir más adelante. ¿Ok? Bien, hermanos. Yo quisiera seguir avanzando, pero ya es hora. ¿Ok? Entonces, vamos a quedarnos aquí. Tráigase su hojita para el próximo domingo.